Ya empezó la transmisión en YouTube. Muy bien. Ay, un momento, porque están. A ver. Eso, muy bien. Listo. Voy a compartir la pantalla. Ah, no, antes de eso. Bueno, muy buenas noches para todos. Qué gusto los que entraron, muchas gracias. Vamos a ver dos temitas, que es el tema. Voy a tratar de ser lo más sucinta posible. Vamos a ver primero el tema de metabolismo del hierro. Paramos para hacer el otro video y metabolismo de vitamina B12, B9 y B6. Bueno, hoy me jalaron las orejitas el coordinador, el profe, pues, pero en buenos términos, no en malos términos. El profe, pues, porque hay gente que se ha quejado, porque no, porque estas clases no están en presencial, pero es un poco culpa mía, porque es un poco no, sino porque yo lo negocié con ustedes, porque quería pasarles todo ese conocimiento que tengo de porfirias, entonces por eso me tomé más tiempo. Pero entonces yo le dije al profe que yo pues negocié con él y dije, "Vea, hagamos una cosa, el tema que es este, entonces eso es como la buena noticia que les tengo, no va a entrar en el parcial ni el metabolismo del hierro, ni de vitamina B12, B6 y B9. Sin embargo, yo les quiero dar la clase, les quiero compartir eso y el que lo quiera ver, pues estudiarlo, ¿cierto? Pues, pero para que no hayan como problemas con eso como la facultad está tratando cada vez de rebajar más horas y bueno, unas directrices ahí que son extrañas, pero pues yo tengo toda la voluntad y el deseo pues como de compartir toda esta información con ustedes, entonces por eso lo voy a dar, así que muchachos tranquilos, si no quieren estar no hay problema, igual yo les paso el link, igual yo les hubiera podido pasar el link de otros semestres, pero no, yo quiero dar la clase, listo, ¿les parece bien? Sí, profe, de acuerdo. Sí, Listo. profe. Profe. Bueno, pues toda pregunta, todo lo que tengan, yo igual, ahorita esto que estoy diciéndolo ya está grabado, pero se los voy a escribir apenas tenga el link de YouTube y les explico eso, pues, que esto no va a entrar dentro del examen. ¿Listo? Ya el profesor sabe. Muy bien, voy a quitar mi cámara por cuestiones del... ay, espérate, que en plena clase no se nos vaya a la batería, ¿cierto? Esperen un momentico. Porque de todas maneras, muchachos, vean, lo del hierro y lo de las vitaminas, igualmente, eso se lo van a tener que estudiar. Porque, pues, ustedes van a tener pacientes con deficiencia de hierro, lo de las vitaminas las van a tener que medir, pero lo de porfirias no. ¿Comprenden? Entonces, por eso es que como les digo, yo les quise dar eso así, de esa manera. A ver, yo pongo por acá. Muy bien. Listo, queridos. Voy a dejar mi cámara y voy a empezar a compartir la pantalla. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar el tema del metabolismo del hierro. Bueno, el hierro, entonces, es uno de los elementos, es decir, así como el oxígeno, como el hidrógeno, como el carbono, el metabolismo es un metal muy importante dentro de nuestras funciones celulares. Eh, Vení, pregunto una cosa, yo ya no les había dado esto. Yo creo que lo que nos quedaba pendiente era vitamina B12, ¿no? Hola. Profe, lo que ya hace 8 días Sí, eso ya, yo está ya en lo mi había cuerpo. dado.
No entendí Tengo por que qué. ver las diapositivas otra vez porque, espérame, yo me voy a fijar a ver. Sí, yo ya había dado eso, lo que nos quedaba pendiente era vitamina B2. Ah, no, entonces esa sí va a entrar. La que no va a entrar es vitamina B12. Ahorita le cambio el nombre en YouTube está como metabolismo del hierro, pero no importa. Ay, miren todos los que han entrado, tan lindos. Bueno, no, seguro que yo ya había dado eso. Miren y verá. Me faltaba era lo de vitamina B12. Con Security. Acuérdense que hablamos lo de la hematocromatosis y que les conté lo de la paciente. ¿Se acuerdan? Bueno, voy a empezar. Vamos a ver entonces qué rico porque entonces tengo más tiempo. Ay, no, yo me dejé amedrantar. Qué pena con ustedes en estos días. Tengo muchísimas clases. Soy una máquina de hacer clases y me confundí. Pero bueno, ustedes espero que me entiendan. Bueno, Profe, vamos. ¿Ah? ¿Cómo? profe, qué pena. Profe, pero es que si no estoy mal, pues acá estaba revisando las notas y eso fue como lo último que habíamos visto, pero no alcanzamos a verlo la clase como tal. ¿En serio? Pero, Pipe, yo creo que ya está hablando es del tema que dio hace 8 días, que también fue extra Sí, clase, pero yo estoy sí, revisando a ver esto ya lo pero estoy vimos con segura. seguridad. Mira. Miren chicos, esto ya lo vimos. Con seguridad. Acuérdense que vimos. Vea, les hice hasta un pantallazo. Vea. El pantallazo. Sí. Ah, Ay, no, profe, eso porque es así. porque yo soy muy linda. Bueno, listo, no, súper bien. Vamos a entonces a lo de vitamina B12. Aparece ahí en YouTube, pero ahorita cuando terminemos cambio el nombre. Listo. Lo edito. Empecemos entonces lo de vitamina B12. Vean muchachos, a mí me encanta este tema de vitaminas. ¿Por qué? Si yo lograra convencerlos a ustedes, mis queridos y futuros médicos, de la importancia que tiene este tema, ¿por qué? Porque las vitaminas, pero se llaman vitaminas, son aminas que son vitales para la vida. La vida es incompatible sin ellas. Si muchas de las manifestaciones clínicas que a veces tenemos cotidianamente son deficiencia de las vitaminas y solo con estos medicamentos que son supremamente económicos y baratos. Tengo el dato, por ejemplo, de la tiamina, que es la vitamina B1. Un sobre de 10 pastillas vale 1.000 pesos. Y con eso usted ayuda a su regeneración neuronal, por ejemplo, de los axones del sistema nervioso en la mielina. Bueno, pero aquí vamos a ver estas tres vitaminas que están muy relacionadas con todo el metabolismo, pero tienen un papel protagónico con los problemas hematológicos y estamos hablando básicamente de la vitamina B6, vitamina B9, vitamina B12. Les repito nuevamente, este tema no va a entrar dentro del examen, entra hasta metabolismo de hierro. Bueno, entonces recordemos cuando ustedes vieron, esperen, yo pongo el puntero, cuando vieron las vitaminas, recordemos que las vitaminas se dividen en dos grandes grupos, las liposolubles y las hidrosolubles. Las vitaminas liposolubles entonces son la A, la D, la E y la K. La K es muy importante y apúntenlo. No me toca este tema, pero se las doy. Resulta que aquí es muy difícil que podamos medir la vitamina K. Entonces, una manera que usted va a poderla medir es midiendo el tiempo de protrombina. ¿Por qué? Porque recuerden, no sé si ya lo vieron aquí en hematología donde lo van a ver, pero la vitamina K está en la cascada de coagulación. Entonces, si usted tiene deficiente la vitamina, si tiene problemas en el tiempo de protrombina, es posiblemente porque tenga la vitamina K bajita, ¿cierto? Bueno, pero son datos así, tips pequeñitos. Pero tenemos las vitaminas hidrosolubles. Entonces, dentro de esas vitaminas hidrosolubles, que también lo llamamos el complejo B, pero que están algunas, por ejemplo, como la vitamina C, ¿cierto? Que es el ácido ascórbico.
se incluye dentro de esas vitaminas hidrosolubles. Lo que pasa es que el complejo B, entonces la vitamina B1, 2, 3, 4, la 5 que es el ácido pantoteico, la biotina, bueno. Pero nosotros nos vamos a centrar sobre todo en la vitamina B12, en la vitamina 6 y la vitamina B9. ¿Por qué? Porque hacen parte fundamental en los procesos de producción, por ejemplo, de proliferación celular, como vamos a ver la vitamina B12 y la vitamina B6, porque ellos, como la vitamina B12 vamos a ver, son transportadores del grupo metilo, es decir, son coenzimas, y entonces lo que nos están haciendo básicamente es ayudándoles a las enzimas a pasar ciertos elementos. Vamos a empezar entonces con la vitamina B6. La vitamina B6, lo que usted le va a mandar a sus pacientes, es decir, cuando usted sospeche de que hay algún problema, entonces usted lo que le va a enviar es... Ay, espérate un momento, chicos. Voy a cerrar aquí porque o si no se me estalla este WhatsApp. Listo, bueno. Gracias. Bueno, entonces recuerden que las vitaminas, nosotros no nos comemos las vitaminas como tal. Nosotros nos comemos, digo las coenzimas. Nosotros nos comemos las vitaminas y esas vitaminas son transformadas en el organismo y ya funcionan como coenzimas o cofactores. En el caso entonces de la vitamina B6 que viene de derivados piridínicos, ¿por qué? Porque estos son esta estructura se llama una piridina. Entonces, básicamente lo que ustedes van a enviar es piridoxina. Esto es lo que nos comemos en las plantas, en los animales, en las tabletas, ¿cierto? Que es la piridoxina, el piridoxal o la piridoxamina. Y dentro del organismo, para que ella sea activa como coenzima, entonces se convierte en piridoxal fosfato. Ojo con esto que es muy importante. Esta vitamina que es soluble, al igual que todas las otras que vamos a ver, son supremamente inestables a la luz solar, a la luz en general. Pero cuando se expone en las ampollas o las tabletas a la luz se dañan. Por lo mismo, en los alimentos cuando están en ese proceso de cocción, cuando están a altas temperaturas, a pesar de que, por ejemplo, la piridoxina es más estable el calor, cuando se ponen a esas altas ebulliciones, generalmente las vitaminas se desnaturalizan, se dañan y entonces no funcionan muy bien. Por eso es que es muy bueno los vegetales, cocinarlos pues adecuadamente, ¿cierto? Ponerlos, por ejemplo, bueno, no vamos a hablar de eso de la parte culinaria, pero por ejemplo, una de las fuentes de muchas de estas vitaminas del complejo B12, por ejemplo, el coliflor o el brócoli, ¿cierto? O como vamos a ver en el ácido fólico, las hojas, lo ideal sería comerlas en su forma natural o en otros términos, por ejemplo, someterlos a agua hirviendo, ¿cierto? Pero no ponerlos a ebullición, sino ponerlos ahí que la verdura no pierda su crocancia y eso está garantizando que no se dañe la vitamina. Ahora, usted dentro de su consultorio, pues usted no va a dar técnicas ni recetas porque realmente, como les digo, es supremamente económico y entonces pues van a poder enviar las tabletas. Entonces, la vitamina B6, básicamente, ¿qué va a suceder? Nosotros no la comemos, pero realmente son modificadas en el intestino, en el sistema digestivo, ¿cierto? Entonces, en el intestino vamos a tener fosfatasas que las van a... acuérdense que nosotros nos comemos la piridoxina, pero la activa es piridoxal fosfato, ¿cierto? Aquí no vamos a ver pues toda la vida como tal. Fíjense que a esto lo que le vamos a poner es un fosfato. Entonces, esas fosfatasas le adicionan ese fosfato en el intestino y se absorben en el yeyuno. Esto entonces va al hígado
y en el hígado es donde hace su función. ¿Dónde almacenamos la vitamina B6? La almacenamos en el hígado. Realmente es decir, podríamos estar varios meses sin consumir esa vitamina 6, ¿cierto? Y tendríamos esas reservas. Pero lo ideal es que diariamente, pues, porque eso depende de las demandas del organismo, entonces una manera de garantizar que el almacenamiento de esas vitaminas esté adecuado es consumiéndola en una alimentación que sea completa, que tenga todas las vitaminas. Bueno, entonces esa piridoxina o ese piridoxalfosfato, que ya se ha convertido en piridoxalfosfato, para que pueda andar en la sangre tiene que ir pegado en la proteína más abundante en la sangre, que es la albúmina. Y así de esa manera entonces se puede transportar y ir a hacer sus funciones, sobre todo pues lógicamente la tenemos en el hígado, pero como ella va a funcionar como coenzima, entonces puede ir a los otros tejidos. Y ahí es muy importante lo que se hace a nivel de la proliferación celular, o sea que estamos hablando de la médula ósea. Muy bien, entonces cuando ese metabolito ya es excretado, se excreta como ácido piroxídico. Esto es muy importante aquí por lo siguiente: las vitaminas solubles no se les conoce eh, que tengan toxicidad como tal, ¿cierto? Es decir, como en las vitaminas liposolubles, que pueden dar vitaminosis por unos excesos. Recordemos que también algunas de ellas se llaman, de esas vitaminas liposolubles se hablan como la D, que son prehormonas. Son de origen, de composición lipídica. Entonces se puede dar una vitaminosis y puede causar una especie de patología y manifestaciones clínicas, pero en las vitaminas solubles no. Pero ojo, ojo, queridos y adorados futuros médicos, aunque no produzca toxicidad, sí, mira lo que está acá. ¿Por dónde se excreta el ácido piridoxal? Por la orina. Entonces siempre hay que proteger la orina. Siempre tenemos que proteger los riñones. Y eso sobre todo lo decimos porque hoy en día, pues como con toda la publicidad que tenemos de suplementos, realmente sí, no son tóxicos, pero si yo tengo una persona, por ejemplo, que es adulta mayor, que ya ha desarrollado una hipertensión, empieza a desarrollar una enfermedad renal tipo 1, 2, 3, y además de eso yo le estoy dando suplementos, lo ideal sería entonces medirle cuáles son esas vitaminas que tiene deficiente y dárselas, pero de resto no hay necesidad de dárselas completamente. Aunque, ojo, depende de la edad, porque recordemos que a veces pues por el tránsito de la vida, porque a veces no somos juiciosos con nuestro cuerpo, pues se deteriora un poquito la absorción de eso, ¿cierto? Igualmente en un paciente, por ejemplo, diabético, ¿cierto? Hay que cuidar mucho el riñón, es decir, los suplementos sí se pueden dar, pero tener mucho cuidado de indiscriminadamente, porque yo he tenido pacientes que a veces tienen, por ejemplo, en 6.000 la vitamina B12, que más o menos en los rangos están, por ejemplo, entre 950, 1150, dependiendo del laboratorio, y tienen 5.000. ¿Eso le hace daño? Pues no, no es que le haga daño, pero por ejemplo, en ese caso que le estoy diciendo, es una adulta mayor de 83 años, entonces hay que cuidar ese riñón. Y eso va para esto, todas que estamos hablando acá. Entonces, básicamente, esto es lo que sucede. No se tiene nada. Ah, bueno, verdad que además de eso no vamos a evaluarlo. Pero es como para que tengan ustedes en cuenta que lo que sucede dentro del organismo
y que lo que la hace activa, lo que permite que funcione, lo que permite que las enzimas reconozcan para que esto pueda funcionar como coenzima y poderle proporcionar, por ejemplo, grupos metilo, es ese fosfato, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos dos formas que encontramos básicamente dentro del organismo, que es el piridoxalfosfato y la piridoxamina de fosfato. Bueno, ¿cuáles entonces son las funciones metabólicas de esto? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace? Entonces, va a ayudar a que los grupos carboxilos, ¿cierto? Se pasen a otras, lógicamente, pues cuando estamos hablando de la cadena lateral es de la piridoxina, ¿cierto? Pero entonces en esa pérdida de la cadena lateral se está entregando un grupo carboxilo a quien lo necesite, vamos a perder van a haber pérdidas de hidrógeno y en ese tránsito de entregar el carboxilo, de entregar el grupo hidrógeno, entonces de esta manera puede funcionar la enzima. ¿Dónde vamos a encontrar esa vitamina B12? Esa vitamina B6 está sobre todo en las vísceras, en especial en el hígado. Pues lógicamente, si el almacenamiento es el hígado, pues el hígado, o sea, de cualquier animal, en el pollo, se puede recomendar. Y mire, por ejemplo, si las personas no tienen posibilidad de comprar los medicamentos, se les puede recomendar la sopita de vísceras, donde está entonces ahí está el hígado, o puede ser también en el vaso, que es el pajarilla, o en el bofe. En general, en las vísceras están abundantes, ¿cierto? El hígado y las vísceras pues a veces no son para las personas de muy buen palataje, no les gusta, entonces también está en la alternativa en muchas leguminosas, sobre todo toda la familia de los frijoles, las lentejas, los garbanzos, la soya, tienen gran cantidad de vitamina B6, pero además las encontramos en los frutos secos. Todo lo que hoy en día que nos comemos como snack, es decir, las almendras, las semillas de girasol, de ajonjolí, los pistachos, las pasas, todo eso son muy buena vitamina B6. Pero además los tenemos en casi todos los vegetales que son verdes. O sea que los tenemos, por ejemplo, en el brócoli, las coles, la coliflor, los pimentones. Todo lo que sea de color verde tiene una cantidad muy importante de vitamina B6. Otra de las grandes fuentes de vitamina B6 y que es muy rico y que nos lo comemos a diario es en la familia de los bananos, de los plátanos. Pero ojo con lo siguiente, mientras más maduro esté el plátano o el banano, menos vitamina B6. Entonces cuando uno se lo come, lo que llamamos aquí en Colombia pintoncito, ahí están todos los nutrientes y todas estas vitaminas. Lo mismo en el plátano, es decir, ese plátano que, pero no, no los platanitos verdes que los echan allá a fritar al aceite, ¿cierto? Que son más de 250 grados centígrados, 350 grados centígrados ese aceite. Ahí no vamos a comer vitamina B6. Pero si se hacen, por ejemplo, licuadito en las carnes vegetarianas que se hacen a partir del plátano verde, en los frijoles que, por ejemplo, le echan el platanito verde, o por ejemplo, otra fuente que nosotros tenemos es el guineo, la sopita de guineo. Mire que son una cantidad de fuentes. Muchachos, no necesitaríamos estudiantes, futuros médicos, queridos y adorados futuros médicos, no necesitaríamos comprar ningún suplemento si comiéramos apropiadamente esto, porque nosotros tenemos una dieta, como colombianos, una dieta hipercalórica, sobre todo representada en carbohidratos, pero tenemos una gran variedad de frutas, vegetales, leguminosas que nos podrían complementar eso. ¿Qué es importante de acá? Hay que tener en cuenta los procesos térmicos que tengan estos alimentos, es decir, cuando se calientan a pesar de que es estable al calor, o cuando se exponen a la luz, entonces se va a deteriorar mucho la vitamina B12. Eh, eh,
a pesar de que la gran mayoría está en el hígado y en la víscera, pues las proteínas de origen animal eh, contienen vitamina B6 también, sobre todo la carne magra, roja. Y en el caso de las personas que son vegetarianas, por ejemplo, todo lo que son hongos en todas sus familias, o sea, portobelo, champiñones, bueno, toda esa familia también tiene mucha vitamina B6, para que no satanicemos y que ustedes van a tener en su consultorio muchos vegetarianos. Estos son los requerimientos, perdón, nutricionales de la vitamina B6. Nosotros, uno se tiene que aprender eso. No, eso no hay que aprendérselo, pero sí hay que saber, muy importante para los que manejen en la parte de hospitalización, que trabajen mucho con la nutricionista. Yo se los pongo aquí, pero esto sobre todo lo traigo para que miren que no necesitamos tanto, no necesitaríamos tanto para tener los requerimientos diarios, es decir, con lo que consumiéramos en una comida muy completa, muy bien balanceada, consumiríamos lo mínimo que necesitamos de vitamina B6. Ahora, los máximos igualmente, cuando hablamos de los máximos es que cuando se dice el riesgo de ingesta es por ese eliminación a través renal. ¿Qué sucede cuando hay una disminución de vitamina B6? Miren, esto, no, vea, lo van a ver que lo vemos en el otro. Cuando ustedes vean sobre todo el retraso en el crecimiento y desarrollo, eso lo vemos muy frecuente en nuestros barrios, en nuestras veredas, en nuestras periferias, encontramos estos niños generalmente se alimentan es de carbohidratos y grasas, es decir, plátano, yuca, papa, eh, carne cuando hay o pescadito, pero generalmente tienen una vitamina B6 deficiente. Los niños que están en lactancia 1A lo tienen súper bien, pero entonces muchas veces estos niños empiezan a tener problemas, a veces les ve uno problemas en el cabello, en la piel, y el problema es que cuando la deficiencia es muy marcada, como esto está implicado, esta coenzima, el pirioxalfosfato, está, por ejemplo, como lo vieron quienes vieron conmigo endocrinología y metabolismo, eh, en muchos de las reacciones enzimáticas para el metabolismo de aminoácidos, entonces, pues lógicamente eso nos va a llevar a que haya una anemia hipocrómica. ¿Por qué hipocrómica? Porque no se producen adecuadamente los glóbulos rojos. Hipocrómica es hipodisminución, cromo, color. Entonces son estos glóbulos rojos como los vemos acá. Lo que ustedes pueden ver en su paciente, esto pues lo hacen a través de un hemograma y entonces lo que les dicen no es de deficiencia de vitamina B6, sino anemia hipocrómica. Ya usted tiene que empezar a ver en la anamnesis, además de lo que usted vea en las manifestaciones clínicas, como por ejemplo esta dermatitis seborrea, la glositis, la lengua se llama la glosa, entonces cuando se inflama, cuando ustedes la ven como rojo cereza o como inflamada, es porque es una glositis. Esto como también está relacionado con el funcionamiento del sistema nervioso, entonces puede llevar a depresiones, a convulsiones, esta dermatitis. Vean muchachos, cuando ustedes vean daños cutáneos en la piel, pues los dermatólogos me parecen unos súper tesos porque es muy difícil, pues para mí me parece súper difícil cómo es que son tan tesos de saber, porque todo se parece tanto, pero ojo, cuando a ustedes les llegue así, háganle medir las vitaminas y muchas veces el problema es por deficiencia de vitaminas. También puede ser secundaria a la niacina, que recordemos que es la vitamina B3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acuérdense que en la niacina es la enfermedad de las 4D: diarrea, demencia, dermatitis y de defunción. Entonces, en esa diarrea, ¿qué pasa? Como tienen tanta diarrea tan abundante, no alcanzan a
a absorber todos los nutrientes y por eso tienen otro tipo de deficiencias. Eh, Cuando además, es decir, fuera de las deficiencias, muchas veces cuando se tienen otro tipo de, sea de patologías o de cuadros clínicos, entonces es recomendable enviar la vitamina B12. ¿Por qué? Porque está ayudando en todos esos procesos metabólicos, en la fisiopatología de esas enfermedades. Entonces le estamos dando, es como ayudando a que la vitamina funciona. Entonces tenemos, por ejemplo, en los síndromes depresivos, muchachos, he tenido pacientes que a punto de vitaminas les subimos, les quitamos esa depresión. En los síndromes premenstruales, es decir, cuando tienen esos cólicos, dolor bajito, mal humor, que cambio en el estado del ánimo, a veces simplemente con las vitaminas cambia eso. Bueno, todas las que vemos aquí, entonces está la Corea de Huntington en los pacientes que tienen afecciones en el sistema nervioso, sobre todo los que tienen retardo mental. Sobre todo en niños recién nacidos, RN recién nacidos que tienen problemas, crisis convulsivas, en la anemia cerebroblástica, en los errores innatos del metabolismo, pues por obvias razones, ¿cierto? Porque sobre todo en lo que tiene que ver con las aminoacidopatías, en los polineuríticos, el etilismo agudo, es decir, el alcoholismo. Les traje adrede esta palabra etilismo porque en algunos textos se encuentran esto para decir el alcoholismo agudo. Entonces, ¿qué pasa? Como vimos que hay la preparación de piridoxina a piridoxal fosfato, se hace una parte en el sistema, en el estómago, y luego en el yeyuno absorbemos. Entonces por el problema del alcoholismo no se puede absorber. Excelente dar megadosis para las neuropatías periféricas, funciona muy bien. Al igual les recomiendo, no estamos hablando de ellas, pero también, y o sea, tengo resultados de pacientes que han mejorado considerablemente con que tienen problemas de neuropatías periféricas, es decir, que tienen, por ejemplo, parestesias, o sea, hormigueo en los dedos de los pies, de las manos, ardor, sensación, disestesias, o sea, problemas de que se sienten que lo queman, que lo chuzan, que todo eso. Esas megadosis funcionan muy bien. Esas megadosis no se pueden, por favor, no es que usted le mande eso indefinidamente, porque la gente no sabe todo lo que usted sabe como médico. Entonces usted le manda la megadosis le dice, la veo en 3 meses, pues dependiendo de la vitamina, para que se la quite y ya se la mande normal. Lo importante es crear hábitos y cambios de hábitos de vida para que obtenga la vitamina. Bueno, aquí vemos entonces, esto es una diapositiva que les traigo para que veamos que muchas veces incluso las vitaminas están todas implícitas, o sea, trabajan conjuntamente. Aquí mire que aquí tenemos, por ejemplo, el NAD, nicotinamina de nucleótido, que la obtenemos es a través de la niacina, ¿cierto? Y por ejemplo, miren acá, tenemos el triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial, es supremamente importante porque a partir de ese triptófano pasa al cerebro y podemos crear una cantidad de neurotransmisores. Entonces, ese triptófano lo catabolizamos y fíjese que al catabolizarlo, mire aquí tenemos cómo producimos, por ejemplo, serotonina, y en esas reacciones entonces necesitamos, por ejemplo, aquí en este paso, no, eso no importa, es simplemente ilustrativo. En algunos de estos pasos funcionan muchas de estas coenzimas, pero aquí vemos el piridoxal fosfato, el PLP. Entonces, si hay una deficiencia de eso, se para la vía, ¿cierto? Y por lo tanto no vamos a tener, por ejemplo, aquí esto que es el ácido nicotínico, muy importante, de anillos meióticos que dan todos estos aminoácidos, pero ese detalle no importa. Vamos a pasar ahora al ácido fólico o vitamina B9. El ácido fólico se llama así porque pues lo encontraron, o sí, lo aislaron a partir de hojas verdes. Fólico o folato es hoja en latín.
¿cierto? Entonces por eso se llama vitamina B9 y usted no manda a medir la vitamina B9, sino el ácido fólico. ¿Cierto? Ese ácido fólico, entonces, como les digo, está muy abundantemente en las hojas verdes. Pero ojo, nosotros no tenemos la capacidad de absorber tan eficientemente esa vitamina B9 y ácido fólico de las plantas. ¿Cómo es el ácido fólico? Miren esta complejidad de molécula. Básicamente, les explico, tiene glutamato, ¿cierto? Que es un aminoácido, tiene el PABA, que es el ácido P-aminobenzoico, y tiene la 6-metilpterina. Esa 6-metilpterina está básicamente por estos dos anillos, este de pirimidina y este de piracina. Entonces, todo este compuesto, ¿cierto? Que dependiendo, pues aquí no vamos a detallar eso, ¿cierto? Dependiendo cómo esté, ¿cierto? Todo, es decir, el glutamato, el PABA y la metilpterina o el ácido teroico y el glutamato es lo que forman entonces el ácido fólico. También se conoce como ácido teroil glutámico. Ahora, nosotros no nos lo comemos así, nosotros nos lo comemos en forma de poliglutamato, es decir, grandes cadenas de eso. Mírenlo acá. Entonces, ¿por qué es tan importante? Pues porque cuando entra al organismo, ¿cierto? Se convierten en una serie de derivados como el 5-metil, el 5-10, el 5-formil, el 5-10 metileno, es decir, una serie de compuestos que lo que nos van a ayudar, como vamos a ver ya, es a que pasen grupos químicos muy importantes. ¿Como cuál? Como los grupos metil, o sea, el CH4, como OHs, ¿cierto? Entonces, miren qué belleza, miremoslo aquí en esta tablita que me gusta mucho. Por ejemplo, fíjese que el N-formilo tetrahidrofolato, todos tienen este apellido, tetrahidrofolato. Bueno, un momentico, voy a mostrar esto acá. Algo que les digo. Entonces, nosotros nos comemos todo esto así, ¿cierto? Ahorita les muestro cómo se cambia, pero tenemos que todos estos derivados van a venir pegadito en esta parte, en este R3 aquí, que es el tetrahidrofolato, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el N10 formilo tetrahidrofolato, ¿cierto? Lo que nos está diciendo es que en ese N10, es decir, aquí en el radical 1, tiene un formil. Entonces, en el nitrógeno 10 tiene un formil, vea, lo vemos acá, ¿cierto? Eso es estructural, pero no importa. Pero aquí, ¿qué es lo importante aquí para ustedes como médicos? Mirar que todos estos derivados, por ejemplo, aquí el N10-formilo tetrahidrofolato sirve para la formación de purinas. Y acuérdense que las purinas son nucleótidos. Por esa razón es que en un momento determinado la deficiencia de esto produce esas anemias, como vamos a ver ahorita. Bueno, tenemos por ejemplo acá a partir de la serina más el ácido fólico producimos entonces el N5N10 metil tetrahidrofolato. ¿Para qué necesitamos eso? Pues para formar los deoxinucleótidos de tiamina monofosfato. ¿Sí? Bueno, no voy a empezar a nombrar todos, solamente uno que es el que siempre pregunto en el examen. Esta es la única no, sí voy a meter una pregunta, aunque me maten, aunque me comprometí con el profesor, ¿cómo es que se llama? Méndez, que no íbamos a hacer esta, que no iba a preguntar, pero sí iba a preguntar una que es muy importante. Porque esa cubre todos. Y básicamente es el SAM, S-adenosilmetionina, que ahorita se los explico con un grafiquito. ¿Por qué es tan importante eso? Porque el S-adenosilmetionina, básicamente el ácido tiene una acción con el ácido fólico, la vitamina B9 y la vitamina B12, pasando un grupo metilo en una vía que ya habíamos visto por allá en endocrinología y metabolismo, que es ese ciclo metionina-homocisteína.
Bueno, entonces como ustedes ven, es supremamente importante estos aminoácidos, estos derivados o estas formas que lo que están haciendo es un donante de carbono. ¿Cómo? En forma de metil. Imagínense qué tan linda es la naturaleza que hace es todo ese mecanismo tan sofisticado para garantizar solamente tener un CH4, que es el grupo metil. ¿Cuáles son las propiedades? Pues resulta que si nosotros leofilizamos ese ácido fólico, es un polvo amarillo, los hay amarillo, anaranjado, ¿cierto? Es soluble en agua, acuerden que estamos en las hidrosolubles, también es soluble en ácido y en bases débiles, por eso se llama ácido fólico, ¿cierto? No se puede solubilizar ni en alcohol, ni en la acetona, ni en éter, ni en cloroformo, es decir, no se puede solubilizar en solventes, orgánicos, ¿sí? Muy importante, son supremamente sensibles a la luz. Por eso cuando dejamos los alimentos, las frutas y verduras expuestas al sol, muchas veces, pues las del fondo no, pero las de la por fuera muchas veces dañamos las vitaminas. En este caso es el ácido fólico, ¿cierto? Bueno, eh, también cuando dejamos, por ejemplo, destapadas o partidas las frutas o las verduras, ¿qué pasa? Con el aire se oxidan y entonces lo que es el tetrahidrofolato y el dihidrofolato se dañan. Entonces, lo ideal es uno abrir las fruticas, prepararlas y comérselas. Bueno, ¿dónde encontramos el ácido fólico? En casi todo, mentiras, casi todo no. Es decir, están en las verduras, están en las hortalizas, en las leguminosas, es decir, los garbanzos, las lentejas, los frijoles, las habichuelas, etcétera. Están en los frutos secos, en muchas de las verduras. Entre las verduras está, por ejemplo, el melón, el banano, la naranja. Bueno, de todos estos, de los frutos secos, el que más tiene todas estas vitaminas es el ajonjolí. Usted lo puede comer tostado, en confite, echárselo a las ensaladas, en el pan, etcétera. El aguacate, si ustedes vieran, que además de que tiene unos ácidos grasos divinos, una grasa muy linda, muy noble, que soporta la temperatura, en vez de estar utilizando todas esas grasas como la de palma, girasol, canola, sería mejor hacer una inversión más y utilizar el aceite de aguacate. Pero en este caso es el aguacate que nos comemos, ahí hay una gran fuente de vitaminas. Y entre esas está la vitamina B9. Pero también lo tenemos en todo lo que son los lácteos y los derivados lácteos. En las carnes y pescados también lo tenemos. Pero la mayor fuente es en el hígado. Y por obvias razones. ¿Por qué? Porque lo almacenamos en el hígado. Entonces el hígado es muy buena fuente. Muchachos, yo los invito a que por lo menos una vecesita a la semana comamos hígado. No se lo tienen que comer así, vea, encebollado, con ajo, delicioso. Hay mil y una forma. Pero es que a mí no me gusta eso. Y usted necesita un pedazo así. No, ustedes no me están viendo. Necesita un pedazo pequeñito. Usted une los dos índices de sus dos índices y sus dos pulgares. Ese pedacito es el que usted necesitaría. Lo hace licuado, lo hace en las sopitas de arroz. Ahí, y eso le puede recomendar usted a sus pacientes y los está ayudando, ¿cierto? Muy importante que las mamás desde pequeños empiecen a educar el palataje, es decir, esos sabores que los reconozcan, ¿cierto? Bueno. Bueno, dentro de las verduras que tenemos, muy importante decir eso, lo tenemos en verduras sobre todo, por eso se llama ácido fólico en todo lo que es hojas verdes, o sea, en las espinacas, las acelgas, las lechugas, el nabo, bueno, en todo eso muy importante, pero ¿cuál es el problema? Que nosotros evolutivamente no absorbemos también la vitamina B9 de esas hojas como lo hacemos de la proteína animal.
Como les decía, es muy importante los procesos culinarios. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros en todas estas cosas que nos comemos muy deliciosas, pero lo que hacemos es comernos los carbohidratos, comernos las grasas, pero la fuente de vitaminas es casi nula. ¿Por qué? Porque los daña la luz, porque son sensibles, por ejemplo, a los ácidos. Entonces, si le echamos mucho o limón o vinagre, ¿cierto? Empieza a, a desnaturalizarse la vitamina, ¿cierto? A descomponerse. Por ejemplo, cuando lo ponemos a hervir, que ponen en esas sopas de verdura, hierve, se pierde más del 50% solo en la cocción. En las frituras, impresionante, en esas nuevas cosas que hacen que es frituras en seco, se pierde mucho. ¿Cómo usted obtiene lo mejor? Hervir 8 minutos. ¿Y cómo lo hace eso? Usted simplemente pone a hervir el agua, le pone esa agua hervida a las verduras, lo tapa y ahí, incluso ahí, se pierde hasta el 30%, ¿cierto? Entonces, mientras que si usted lo deja 8 minutos, usted puede aprovechar el 70% de esa vitamina B9, en general todas las vitaminas. Como en la biodisponibilidad, nosotros nos comemos en los poliglutamatos, nosotros no nos comemos una molécula sola. Entonces los monoglutamatos, nosotros ya vamos a hablar de eso, lo preparamos, hidrolizamos esos poliglutamatos y ya en el intestino es que absorbemos el 90% de ese monoglutamato. Entonces ellos vienen en la dieta, como les digo, los poliglutamatos también se llaman poliglutamatos, ¿cierto? Y en el intestino lo modificamos. Miren qué tan bonita esta gráfica. Entonces, básicamente lo que va a suceder es que en el intestino, por la acción del ácido clorhídrico del intestino, se va a empezar a hidrolizar y se convierte en monoglutamatos. Finalmente nosotros entonces empezamos a procesarlo, a modificarlo, colocándolo en los radicales. Entonces, por ejemplo, en la célula intestinal lo convertimos una parte muy abundante y muy importante en 5-metil-tetrahidrofolato, que es muy eficiente, entra a circulación y pues ya va a las otras células. Ese metiltetrahidrofolato también va a la célula hepática, pero también van otros derivados. Nosotros entonces lo almacenamos en el hígado, ¿cierto? Pero también están en las otras vísceras y también tenemos en el cerebro, en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿cómo se hace esa absorción? Pues se hace a través de un transporte activo y de una difusión pasiva, ¿cierto? Vamos a ver cómo. Y muy importante, entonces el depósito se hace en el hígado, la excreción se hace por orina y se cumple lo mismo que habíamos visto en la vitamina B6. Por eso los excesos de todas estas vitaminas no es lo más recomendable, sino es necesario, sobre todo para cuidar el riñoncito. A pesar de que los depósitos se hacen en el hígado, también podemos secretar metiltetrahidrofolato, ¿cierto? Y en la bilis, mire qué tan bonito, reabsorbemos eso, así que casi no se pierde casi nada. Aquí viene una cosa que es supremamente importante, que es la única pregunta. En el examen usted lo único que tiene que tachar es el SAM. Esa es la respuesta. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque nosotros hay un metabolismo que es fundamental, que es el ciclo que se hace. Es tan importante este compuesto que se llama el S-adenosinmetionina, que nosotros tenemos un ciclo que se llama el ciclo metionina-homocisteína. Entonces, básicamente la metionina, ¿cierto? ¿Qué va a suceder? Esa metionina
básicamente le va a pasar un grupo metil. ¿Quién se lo va a pasar? Entonces el ácido fólico se lo pasa a la vitamina B12, ¿cierto? Y la vitamina B12 se lo pasa a la metionina y queda convertido en homocisteína. Vamos a ver, creo que aquí tengo uno más bonito. Ay, no. Bueno, en la B12 lo tengo más bonito, listo, porque esto de pronto es un poquito complejo para ustedes acá. Entonces, y aquí es muy importante porque por eso es que, y aquí es la asociación de dar vitamina B12 con ácido fólico. ¿Por qué? Porque muchas veces se hace lo que se llama la trampa del folato. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay deficiencia, por ejemplo, de vitamina B12, entonces queda ese grupo metilo atrapado en el 5-metil tetrahidrofolato, o sea, 5-metil TH4. Entonces, bien, y resulta que aquí, como necesitamos mantener esto de metionina homocisteína, entonces lo que va a suceder es que eh, este S-adenosilmetionina, que va a ser muy importante, como lo vamos a ver ahorita en la vitamina B12, porque ¿qué función hace el SAM? El S-adenosilmetionina lleva ese grupo metil, ese CH4, a muchos compuestos, como vamos a ver más adelante. Bueno, ya esto lo habíamos visto, pasémoslo aquí simplemente, pues como esto no va en el examen no les voy a explicar muy bien, pero es para que ustedes vean cómo los diferentes derivados, ¿cierto? Hacen sus funciones a nivel del organismo. Bueno. Aquí está entonces otra de las cuestiones importantes es, por ejemplo, en lo que tiene que ver con algunos ácidos orgánicos. Y hay algo que es muy importante y que está relacionado también con la homocisteína y metionina, que es el metilmalonilcoenzima A. Esto pues nada, esto se los voy a preguntar, pero para que sepan ustedes. ¿Por qué? Porque en la conversión de metilmalonilcoenzima A succinilcoenzima A por la acción de esta enzima que se llama metilmalonilcoenzima A mutasa, pues ella, la coenzima que necesita es la vitamina B12. Pero eso está asociado para que pueda funcionar así, esa metilcobalamina, ¿cierto? Ese grupo metil lo tiene que entregar a alguien para que funcione esa cobalamina, es decir, para que se convierta la cobalamina en adenosilcobalamina, tiene que haber entregado el grupo metil. ¿Y cómo lo entrega? Pues se lo entrega al ácido fólico. Aquí lo vemos. ¿Y qué es lo importante de esto? Ojo con esto, porque resulta que en ese metabolismo, en ese catabolismo, el ácido fólico, cuando ustedes vayan a hacer tratamientos oncológicos, como por ejemplo el metotrexato, ¿qué es lo que hace ese metotrexato? Pues que inhibe una enzima que se llama la dihidrofolato reductasa. Entonces, como esto inhibe esta enzima, entonces no vamos a poder tener el tetrahidrofolato. Y si no se tiene ese tetrahidrofolato, se queda atrapado en forma de FH2, no vamos a tener los otros derivados, como por ejemplo el 5N10, N5N10 metiltetrahidrofolato. ¿Y qué es lo que hace eso entonces? Pues como no tenemos estos derivados, no se pueden producir los nucleótidos. Como aquí tenemos un deoxinucleótido uracil monofosfato que se convierte en deoxitimín monofosfato. ¿Y qué importancia tiene eso? Pues que entonces no va a poder funcionar se va a parar, no se va a poder reproducir ese órgano o esa célula que se está proliferando, que es oncogénica, porque no tiene nucleótidos como producir nuevas células, ¿cierto? Entonces, pues ahí es muy importante dar el ácido fólico. Aquí tenemos entonces específicamente cómo se da
Un momento que uno de mis hijos me está diciendo que le abra la puerta, que es Lucas. Entra Lucas. Bueno, entonces miren acá. Este es el que yo les voy a preguntar. Entonces, en la metionina, para convertirse en homocisteína, ¿cierto? Aquí entra tanto la vitamina B12 como el ácido fólico. ¿Qué pasa? Esa metionina, entonces se le pega un nucleócido adenosil. Recuerden que el nucleócido es el azúcar más la base nitrogenada. Entonces, aquí es la ribosa más la base nitrogenada de adenina. Entonces, es el S-adenosil. Y como se le pegó a la metionina, entonces se llama S-adenosilmetionina. ¿Qué sucede? Que S-adenosilmetionina va a llevar ese grupo metilo que lo tiene la metionina. Entonces se lo entrega a los diferentes compuestos que ya vamos a ver. Cuando entrega el grupo metilo queda convertido en S-adenosilhomocisteína. Ya luego se libera el nucleócido de adenosina y queda la homocisteína. ¿Qué pasa? Tenemos entonces una enzima que es la metionin sintasa, que lo que hace es que convierte la homocisteína en metionina. ¿Y cómo lo hace? Pues esa enzima lo que hace es ponerle el grupo metilo. ¿Y de dónde saca ese grupo metilo? Ese CH3. Pues lo va a sacar del tetrahidrofolato y la vitamina B12. ¿Cómo? El metil CH3 tetrahidrofolato le va a pasar a la vitamina B12, esta es la cobalamina, y queda convertido en metilcobalamina. Entonces el metil tetrahidrofolato le entrega este grupo a la vitamina B12. ¿Cómo queda convertido la vitamina B12? Como metil tetrahidrofolato, metilcobalamina. Y este queda como tetrahidrofolato. Y la vitamina B12 se lo entrega a la homocisteína. Entonces ya queda convertido en metionina. Bueno, aquí está pues para otros compuestos. Bueno, ya vimos entonces que la forma de eliminarlo es básicamente por las heces fecales y sobre todo por la orina. Eso ya lo habíamos visto. Vimos entonces cuáles son las funciones. Básicamente lo que está es donando y recibiendo carbono, ¿cierto? En todas sus formas. En la producción de ciertos compuestos como vimos los nucleótidos, y es a través de sus derivados, o sea que el N5N10 metil metilén, tetrahidrofolato, el 10-formil tetrahidrofolato, etcétera. Bueno, aquí vemos cómo está implicado entonces esos derivados de la vitamina B12 en muchas enzimas. Miremos aquí en el metabolismo o catabolismo de aminoácidos como la serina, como la glicina, la histidina, el tetrahidrofolato, la homocisteína y la metionina y la homocisteína, que ya vimos que es el más importante, que les pregunten en el examen el SAM. Bueno, bueno, aquí eso es lo mismo, otra formita de verlo. Resulta que, ojo con esto, tenemos por aquí que un polimorfismo genético que es muy abundante en la población mundial, es decir, posiblemente muchos de ustedes lo tienen, y es una deficiencia de la metiltetrahidrofolato reductasa. Póngale atención a esto por dos razones. Uno, cuando hay esa deficiencia de la metiltetrahidrofolato reductasa, que se puede encontrar por los SNP, que es polimorfismos de un solo nucleótido, en la posición 7,7, que es lo que se llaman los homocigotos 677, que es para la homocisteína, pero que además esa metiltetrahidrofolato reductasa, cuando está deficiente, hace que los pacientes o los individuos que tienen el polimorfismo entonces tengan bajos niveles de vitamina B12. ¿Y cómo lo determina usted? Pues lo determina porque, por ejemplo, si el rango del laboratorio que usted le dice que tiene que tener entre 150 y 900, entonces cuando usted le mide y le da en la mitad del valor, o sea en 450 o menos de 450, usted le da su vitamina B12 y su ácido fólico y persiste, es porque seguramente tiene ese polimorfismo genético
que es una deficiencia o mutación en la metiltetrahidrofolato reductasa. Entonces, esos individuos tienen que consumir durante toda su vida, hay que ponerles mensualmente una ampollita de vitamina B12, porque el resto van a tenerlo bajito. Y eso les va a provocar una cantidad de manifestaciones del sistema nervioso, debilidad, fatiga, cansancio, dermatitis, etcétera. Depresión, que es una de las cosas que se sufre de manera importante. También tenemos entonces para relacionado esta metiltetrahidrofolato reductasa con los homocigotos para la homocisteína. Entonces, ¿qué va a suceder? Como tenemos este polimorfismo, se va a presentar no homocisteinuria como tal, pero sí va a haber aumento de homocisteína, o sea, homocisteinemia alta en sangre, y eso pues entonces va a tener problemas, presentan problemas, enfermedad cardiovascular. También tenemos, ojo muy importante, porque a los individuos y a los individuos, oígame a mí, a las pacientes que están en su proceso de gestación se les da ácido fólico y vitamina B12, pues porque se ha encontrado que una deficiencia de vitamina B9, o sea, de ácido fólico, puede llevar a lo que se llama la deficiencia del tubo neural. Entonces es para evitar eso. Bueno, ¿qué manifestaciones clínicas puedes encontrar cuando hay una deficiencia de vitamina B2? Entonces se puede encontrar anemia microcítica, que son los glóbulos rojos pequeñitos, astenia y anorexia, porque se afecta mucho el sistema nervioso, porque ya vimos que está implicado con aminoácidos, con el metabolismo, el catabolismo de aminoácidos que participan en la producción de neurotransmisores. Entonces tenemos problemas neuropsiquiátricos, tenemos problemas digestivos, cutáneos, y lo que finalmente, lo más grave, en estados más graves de deficiencia, se produce una anemia megaloblástica. Bueno, los depósitos de ácido fólico duran aproximadamente 4 meses. Entonces, por eso en pacientes desnutridos o en pacientes, por ejemplo, que tienen deficiencia por una malnutrición, pueden presentarse estas manifestaciones. ¿Cuándo se puede tener carencia de vitamina B9? Pues cuando en las mujeres embarazadas, pues ya sabemos porque se está haciendo el niño más. Mentiras, qué mal chiste. En la edad avanzada porque no se absorbe bien, porque ya no funcionan muy bien, los prematuros, las alteraciones intestinales como gastritis, úlceras, ya se sabe también que las disbiosis producen eso, en el alcoholismo igualmente, en los cánceres por los tratamientos, la deficiencia de vitamina B12 que hace, ya les expliqué lo de la trampa del folato, es decir, se queda en forma de metiltetrahidrofolato. Las interacciones medicamentosas y en los errores innatos del metabolismo. Aquí vemos, esto es súper bonito este artículo, porque en este artículo sale este dibujito donde muestra cómo, qué sucede cuando hay un exceso de ácido fólico, cuando está balanceado, cuando está normal y cuando empieza a estar deficiente, ¿cierto? Eh, cuando lo tenemos en una deficiencia casi total, generalmente lo que van a desarrollar es una anemia megaloblástica. Fíjense que incluso en la etapa 3 que hay deficiencia, pero que no hay una depresión total, podemos tener la etapa 3 que es la alteración del metabolismo, o sea, empieza a afectarse la eritropoyesis, y estas que son las ligeras, las menos ligeras y las que no, que muchas veces la mayoría de nosotros a veces puede estar aquí si no comemos, no tenemos una alimentación adecuada y un suministro a partir de suplementos. Estos son los valores de las ingestas que hay que tener.
como ustedes ven, no es tanto lo que necesitamos, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros que nos encontramos más o menos aquí en estos rangos son entre 400, 300, 400 microgramos día, que es suficiente pues, con lo que si nos alimentáramos adecuadamente. ¿Cómo se puede medir? Entonces, eso se mide generalmente en sangre, ¿cierto? En suero, sí. Eh, también hay algunas técnicas para eritrocitos. Un biomarcador que es importante, que nos podría estar hablando de una deficiencia, como ya les dije, es el aumento de homocisteína en sangre, o sea, homocisteinemia. En algunos países se miden incluso, por ejemplo, el ácido formimino glutámico. Aquí no se hace eso. Lógicamente estas pruebas, sobre todo cuando se están haciendo tratamientos para cáncer, cuando se ha encontrado que hay deficiencia de vitamina B12, cuando se están tomando ciertos medicamentos o en errores innatos del metabolismo, entonces es indicado hacer esas mediciones. ¿Cuál es la que más tenemos? La gold estándar es la determinación en suero. Vamos a ver entonces ahora la vitamina B12, que lo pongo adrede acá, ácido fólico, porque como ya vimos, cuando hablamos del ácido fólico, inmediatamente hablamos de la vitamina B12. La vitamina B12 entonces igual se encuentra sobre todo en la carne roja magra, en las vísceras, a pesar de que también lo tenemos en los lácteos, la tenemos en las leguminosas, en algunas frutas y vegetales, pero nosotros realmente la obtenemos, ¿cierto? Bueno, eh, la, la vitamina B12 estructuralmente, este es un anillo tetrapirrólico, como ya ustedes lo podrán reconocer, donde básicamente en el centro no tiene un hierro, sino que tiene un cobalto. Entonces es un anillo de corrina. Este no es un grupo hemo, sino un anillo de corrina. Y ese anillo de corrina entonces tiene un nucleócido de adenina, y de acuerdo a lo que tenga el radical va a ser su nombre. Entonces, si tenemos que en el radical tiene un cianuro, es una cianocobalamina. Si tiene el OH, una hidroxicobalamina. Si tiene un metilcobalamina. Y a veces incluso puede tener otro nucleótido y se llama adenosilcobalamina. Bueno, ¿cómo son las formas activas? Las formas activas son como cianocobalamina o hidroxicobalamina. Igualmente los afecta la luz, son poco estables en los ácidos, en medios alcalinos, en medios reductores. Por eso cuando la vemos en líquido que nos los van a inyectar se ve como roja, porque es un polvo cristalino muy, muy fotosensible. No es tan soluble en agua, es soluble en alcohol y es insoluble en los otros solventes orgánicos como el éter y el cloroformo. ¿Cuál es la fuente? La mayor fuente alimentaria es es decir, la vitamina B12 lo producen los microorganismos. O sea que en el mugre que nos comemos, en el juguito en los juguitos de la playita, o yo no sé, o lo que nos comemos por ahí, en esas bacterias, esas levaduras que nos comemos en el mugre de las cosas, ahí ya está casi las dosis. Ahora, son muy buena fuente las vísceras. Todas las que yo les dije todas las que les puse en el dibujito son muy buena fuente. Pero sobre todo el hígado de cualquier animal, también los riñones, los sesos, pues nosotros aquí no tenemos cultura de comer ese tipo, pero hay países que lo hacen. Otra muy buena fuente de vitamina B12 son el huevo, ¿cierto? Algunos, todo lo que viene de mar, o sea, las almejas, ostras, cangrejos, sardinas, salmón, bueno, todas esas son muy buena fuente. Eh, en la fuente alimentaria baja se tiene, pero baja es pues otro tipo de carne. Es decir, cuando hablamos de carne, hablamos de carne magra, de las vísceras, ¿cierto? Pero en la carne baja, aunque magra, o sea, que la chata, que el baby beef, bueno, todos esos tipos de carnes,
no contienen tanta vitamina B12 como la tienen las vísceras, ¿cierto? El huevo como tal entero, es decir, como vimos ahorita, lo tiene en la yema, ¿cierto? Pero el huevo entero como tal, no tanto lo mismo todo lo que son los derivados, tienen, todos estos lo tienen, pero no son tan abundantes como en los otros. Eh, Hay que pensar en que, por ejemplo, los lácteos, la leche como tal, por ejemplo, la de la mamá que le da al bebé, tiene muy buenos contenidos de vitamina B12, pero cuando se hacen los procesos, por ejemplo, la pasteurización, que es como se consume la leche, solo queda el 7%, pero si además de eso usted lo está hirviendo o coge la leche que ordeña en su finca y la hierve, ¿cierto? Solo le queda el 30% en los procesos de esterilización, que además, pues dependiendo la técnica, pero en la esterilización, que generalmente es aumento de aire caliente a presión, que es 13 minutos, entre 119 y 120 grados centígrados, se pierde hasta el 77%. Y la mejor manera de obtener la mayor cantidad, ¿cierto? Que es cuando se hierve 8 minutos, que podemos, es la manera en que menos se pierde. Pero recordemos que esa es la leche la que lo ordeñamos en la finca y ponemos a hervir. Porque las que han pasado por eso han perdido pues han perdido una parte importante de la vitamina. Aquí vemos entonces cómo esto es muy importante. Entonces nosotros nos comemos, en la comida nos comemos la metilcobalamina y la danocobalamina. ¿Y qué sucede? Pues para poder entrar al organismo hay que hacer ciertos procesos. Para que se pueda absorber en el híleo, ¿cierto? Tiene, que ya lo vamos a ver, hay dos factores, que son el factor intrínseco y el factor R, ¿cierto? Ya lo vamos a ver. Y luego entonces pasa al ilium, ¿cierto? Al ilium, que es donde está la transcobalamina, que es la que lo recibe. ¿Dónde se almacena la vitamina B12? En el hígado. ¿Por dónde se excreta? Por la bilis, la orina y las heces. Vamos a ver entonces. Entonces nosotros nos comemos en la dieta la cobalamina. ¿Y qué sucede? Aquí necesitamos protegerla del ácido clorhídrico, que es el medio del estómago ácido. Entonces aquí viene lo que se llama este factor, que es el factor intrínseco, y se pega la cobalamina. Seguidamente, esa cobalamina, eh, espérate a ver si aquí, este me gusta más. Entonces, ¿qué pasa? Pues más entendible para ustedes. Entonces, ese factor, perdón, me equivoqué. Primero, nosotros tenemos que protegerlo del ácido clorhídrico, y entonces esto es el que se llama el factor R, o el factor de unión, o la proteína de unión, ¿cierto? Entonces se pega y protege a la vitamina B12 del ácido fólico. Pero en el estómago se producen en las células parietales el factor intrínseco. Ese factor intrínseco, ¿cierto? Se prepara allí para que después de que el páncreas digiera la proteína unidora, la proteína R o el factor R, dependiendo de donde lo estudien, ¿cierto? Digiere esto y entonces se le pega el factor intrínseco. El factor intrínseco entonces ya se pega y se lo entrega a la cobalamina. La cobalamina le entrega la vitamina B12, y ya esa transcobalamina lo lleva a través de la sangre al hígado, que es donde se da el metabolismo, o otros tejidos. O con lo siguiente, tenemos que muchas veces la deficiencia de vitamina B2 se da en la mayoría de veces, por ejemplo, en los alcohólicos, porque dañan las células o pacientes que tienen gastritis, o problemas estomacales, porque dañan sea las células parietales o las células de la mucosa, entonces no se puede absorber.
Pero también existe un error innato del metabolismo en el que hay un daño genético y no se produce el factor intrínseco y entonces no se puede absorber la vitamina B12. Bueno, esto no lo voy a explicar, hay unas cosas muy bonitas de lo que sucede cuando ya entra la vitamina B12, no la voy a explicar en la absorción, ¿cierto? Y ya una vez entra a la sangre, la trascobalamina lo va a entregar a las células. ¿Y cómo los entrega? Básicamente porque hay un receptor de trascobalamina que se une, hace una endocitosis y viene en los lisosomas, digiere las proteínas, entrega por ejemplo, en este caso la hidroxicobalamina, eh, y la proteína entonces la digiere y reutiliza eso. Entre las funciones biológicas, ya lo habíamos visto, ya habían visto este dibujito, uno de los más importantes es eh, el transporte o el flujo de ese grupo metil, o sea, el CH3. Entonces ya vimos cómo se hacía en ese ciclo metionina, homocisteína, donde se produce el SAM. ¿Y por qué es tan importante el SAM? Porque el SAM va a llevar ese grupo metilo a muchos compuestos. Aquí vemos este ejemplo. Por ejemplo, la norepinefrina. El SAM le trae el grupo CH3, o sea, el grupo metil, y se convierte en epinefrina. O el guanidina acetato en creatinina. Los nucleótidos en nucleótidos metilados. La fosfatidiletanolamina, que es de las membranas celulares, se convierte en fosfatidilcolina. La acilserotonina se convierte en melatonina. Entonces, como ustedes verán, es fundamental ese compuesto. Esto pues ya lo habíamos visto, ya se los había hablado. Les repito algo aquí importante, acuérdense lo de la trampa del folato. Cuando hay una disminución por eso es que se llama ácido fólico con vitamina B12, porque cuando hay una deficiencia de vitamina B12, el folato, que esto es lo que se llama la trampa del folato, se los preguntan en muchos exámenes, queda atrapado ese grupo metil en forma de metil tetrahidrofolato. Bien, aquí vimos, pues ya esto ya se los había explicado, esto también. Quiero irme hacia la deficiencia de vitamina B12. Entonces, la deficiencia de vitamina B12 va a producir entonces básicamente lo que se llama una anemia megaloblástica, que básicamente lo que le van a decir a usted cuando le hacen el hemograma en el extendido, le dicen que hay una anemia macrocítica. Entonces se van a ver neutrófilos pigmentados, ¿cierto? Y unas plaquetas gigantes. Esto se produce sobre todo cuando, esto no se lo aprendan porque eso depende del laboratorio, pero más o menos es cuando tenemos menos de 200 picogramos por mililitro. ¿Por qué se va a producir esa anemia megaloblástica? Porque como ya vimos, en esa función biológica que tiene la vitamina B12, sobre todo en la proliferación celular, como transportador de oxígeno y electrones, hace que entonces a nivel de la médula ósea no podamos tener eso. ¿Cómo lo va a ver usted? ¿Qué va a ver? ¿Qué manifestaciones clínicas? Entonces, inicialmente usted puede ver manifestaciones neurológicas, por ejemplo, es muy frecuente verlo en los que les dije que tenían deficiencia de metiltetrahidrofolato reductasa, entonces empiezan a haber parestesias, que es el hormigueo en las puntas de los dedos de las manos y los pies, neuropatías periféricas, y cuando ya se va complicando se puede convertir incluso en enfermedades sistémicas. Recordemos lo que les hablé ahorita, que es la combinación o en dar ese ácido fólico asociado a la vitamina B12. Bueno, también tenemos las manifestaciones psiquiátricas. Entonces pueden ir desde cada una de estas o todas, o sea, irritabilidad, cambios de personalidad, problemas cognitivos, pérdida de memoria, demencia, depresión, incluso psicosis. También se pueden encontrar manifestaciones en la cavidad oral, sobre todo glositis, que es inflamación o lo que llaman la lengua en fresa.
palidez de las mucosas porque tiene una anemia y serostomía, es decir, que están las mucosas secas, sobre todo la boca, la saliva es pastosa, blanquecina, se acumula mucho en la comisura de los labios. Bueno, ¿por qué se puede dar la deficiencia de vitamina B2? Generalmente es por problemas nutricionales. También puede ser por síndrome de mala absorción, que entonces eso puede ser, por ejemplo, cuando hay una anemia perniciosa, cuando hay, esto está o es muy frecuente hoy en día cuando se hace esa gastrectomía parcial o total para problemas de obesidad, presentan deficiencia de vitamina B12 o cuando hay recesión gastrointestinal por problemas gástricos como úlceras, gastritis crónicas, etcétera. Y este que es uno de los errores innatos del metabolismo, que es deficiencia de transcobalamina. También se puede dar por otro tipo de causas como los carcinomas gástricos, los síndromes de mala absorción, enfermedades inflamatorias intestinales y ojo, muy frecuente que van a encontrar en su consultorio, las dietas vegetarianas estrictas, o sea, lo que se llaman los veganos. Aquí están entonces, les pongo estas tablitas pues de la relación de vitamina B12 con otras vitaminas. El uso terapéutico básicamente está básicamente el profiláctico, o sea, hacia la prevención o hacia el tratamiento de deficiencias, siempre acompañado con ácido fólico, ¿cierto? Cuando hay problemas psiquiátricos o de neuropatía se pueden dar las megadosis. Recordemos que las megadosis hay que no se pueden dejar indefinidamente a no ser pues que sea caracterizado de que mantiene niveles bajos por la eliminación por orina, o sea, para protección del daño del riñón. Una de las cosas que se habla mucho en propagandas y todo eso es que se utiliza para disminuir el cansancio y mejorar el crecimiento. Eso todavía está en cuestión. También lo podemos utilizar pues cuando tenemos problemas de la anemia megaloblástica o la deficiencia del ácido fólico. Ya vimos cuando hay toxicidad por metrotexato, ¿cierto? Como vimos la acción que tenía, pues la inhibición de eso, entonces hay que dar suplementos de ácido fólico y vitamina B12. Y el suplemento prenatal, lógicamente. Bueno chicos, aquí está el resumen muy bonito en estas dos tablitas. Yo les agradezco. No sé si se habrán ido, no sé. ¡Ay! Todavía hay gente ahí, qué tan lindos. Gracias, gracias Natalia, Felipe, Juliet, María Alejandra, Luz Adrián y Paula Joana. Muy queridos. Qué tan lindos ustedes. Gracias a usted, profe. Bueno, Gracias, profe. vuelvo y les digo, entonces, para el parcial, si entra porque ya les había dado lo del metabolismo del hierro, y de esto no les voy a preguntar, sino hay una pregunta que en las respuestas va a haber el SAM. Entonces tachan esa. Ay, qué gracioso eso. Eso de los exámenes me pone mucha ropa. Pero entonces no va a entrar el tema, aunque pues es muy importante, pero soy consciente pues de que su profesora hace muy largas estas clases, entonces por eso no se lo voy a incluir. Eso negocié con el profe. No sé si tengan dudas, preguntas. No, ya él me dijo que no, muchachos, es que antes están quitando cada vez más y más clases. Pero no, yo con mucho gusto estoy ahí, estoy en la facultad, puedo darles las clases que quieran. No importa que no me la reconozcan ni nada, pero con mucho gusto el que quiera aprender, ahí estoy. Listo. Chicos, muchas. ¡Ay, vengan! Prendan para que hagamos el pantallazo. Prendan. Por favor. Prendan, por favor. Sus cámaras, sí. Hagamos un pantallazo para guardarlos. Prendan, pues. Porfa, la cámara. Eso sí, está muy linda Paola. María Alejandra. Eso, Luz Adriana. Felipe, prenda la cámara.
Y Natalia Andrea, que vamos a hacer un pantallazo. Usted ya puso la pijama de Juliet. No, yo sí yo me arreglé pues para la clasecita, vea. Sí, profe, ya. ¡Tan linda! Hola. Felipe, prenda pues la cámara. Ay, profe, es que estoy como una loquita porque No tengo importa, COVID. yo también, mire, vea, yo llegué porque estaba en clase, llegué y como ustedes saben que yo ando en bicicleta, llegué súper, me bañé y ya me volví a vestir. Y no importa. Profe, es que tengo COVID y no, ni me arreglé nada. ¿Tienes COVID? Sí, profe. Ay, qué susto. Yo le tengo miedo al COVID. Ay, Bueno, me más ¿y duro me Felipe va. qué? ¿Felipe dejó ahí prendido o qué? Ah, bueno, voy a tomar la foto así. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! ¡Tan linda la que me da los tinticos! ¿Y cómo te sientes con ese COVID? Profe, me dio muy duro, me dolía demasiado el cuerpo, o sea, tenía artralgia, mialgia, cefalea severa, pero severa, yo estaba Qué pecado. desesperada. Y está saturando bien. A mí yo estuve como un mes y medio saturando en 85. Me fue súper mal. Yo le tengo mucho miedo a ese COVID. Hasta el momento estoy más o menos, estoy en 92 o en 80, pues me pongo en 89, pero yo estoy bien. Pues yo me Bueno. siento, No, yo me puse que caminaba un metro y ya estaba. Como yo soy pero asmática. eso sí me pasa, camino un poquito y ya estoy cansada, sí, no me da. Qué horrible. Ay, ¿qué es ese muñeco tan lindo que hay por detrás? Usted vio Ay, el mío. El mío está yo muy tengo un bonito. poco. Bueno, y Felipe, ¿qué pasó? El único hombre bendito entre las mujeres. No apareció. Bueno, voy a tomar la foto ya. A ver. ¡Eso! Bueno, les voy a compartir que ya lo voy a poner ya mismo y lo guardo y se los envío para que les quede de historia. Ay, yo quedé muy charra. Ay, qué gracioso. Muy bien. Bueno, queridísimos estudiantes, yo les agradezco enormemente por ser tan queridos, tan bonitos, tan generosos conmigo. Reciban un abrazo y bueno, descansen. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, Gracias, chao, profe. les mando el link. Gracias, Chao. profe. Gracias. Chao.